vamos a estudiar un tema que me encanta, Segunda de Samuel. ¿Pero por qué me encanta? Porque lo que vamos a ver hoy día es raro. Ustedes saben que el día domingo estamos estudiando el libro de los Salmos. Pues adivinen qué. ¿Qué cosa creen que tenemos acá en Segunda de Samuel, capítulo 22? Un salmo. Un salmo. Así que hoy día vamos a ver los 51 versículos del Salmo 18. Perdón, pastor, usted dijo Segunda de Samuel 22. ¿Por qué dice ahora Salmo 18? ¿Por qué digo Salmo 18? Porque Segunda de Samuel 22 está repetido. Casi exacto. Hasta lo que viene a ser el epígrafe en el Salmo se encuentra como versículo 1 en Segunda de Samuel 22. Y salvo pequeñas palabras, el Salmo se encuentra en su totalidad escrito en Segunda de Samuel capítulo 22. Yo le he puesto un título sugestivo. Lo he llamado Seguro y Protegido. Y permítanme hacer una oración antes de empezar. Señor, te damos gracias porque son tiempos difíciles. La gente está sufriendo, Señor. Hay gente que está desesperada, hay mucha ansiedad, hay mucha inseguridad. El círculo se va acortando y cada vez escuchamos de personas que están sufriendo de manera directa o indirecta por todo esto. Señor, sabemos que es una llamada de atención a la humanidad para que el mundo se vuelva a ti. Háblanos, Señor, hoy día te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos aquellos de ustedes que reciben mis notas, hoy estamos estudiando Segunda de Samuel capítulo 22 y quiero mostrarles alguna imagen de mis notas. Yo mando las notas de todas mis enseñanzas para que ustedes las puedan guardar y quién sabe mañana poder usarlas o usarlas como referencia. Tan solo tienes que poner tu correo electrónico. Ponme tu correo electrónico y yo te voy a hacer llegar mis notas de los días jueves y de los días domingos. Pero quiero que vean esta imagen. Aunque las letras están al revés, creo que ustedes sí pueden llegar a ver, ¿no? No son perritos, son unos animales que no conocemos acá en América Latina. Se llaman damanes. Y estos animalitos tienen una curiosidad. Hacen sus madrigueras en las rocas. Y en las rocas viven seguros y los depredadores no tienen acceso. Están tan confiados en la roca estos animalitos que en realidad no le tienen miedo a los depredadores y viven en familias. ¿Cómo se llama? Damanes, como damas, damanes. Entra en internet, búscalos para que veas lo interesante de estos animalitos y qué tiene que ver con el Salmo 18 o con Segunda de Samuel 22, lo veremos en un ratito. Yo estoy leyendo la Biblia de la versión Reina Valera contemporánea y permítame leer el primer versículo. David dedicó este cántico al Señor cuando él lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Es importante recalcar que este estudio, Segunda de Samuel, no está en orden cronológico. Es decir, a partir del capítulo 21 terminó la parte histórica y ahí en adelante 22, 23 y 24 son relatos de otros tiempos. Ese es el apéndice que se ha agregado, así que no se encuentra al final del reinado de David, sino cuando Dios lo libró. El Salmo fue escrito cuando David estableció su reino y derrotó a los enemigos que lo rodeaban. Y su reino quedó establecido. No guarda un orden cronológico en Segunda de Samuel. Se pone al final, pero ocurrió mucho antes. Sabemos que Toi, rey de Hamat, lo felicitó por esto. Y David reconoció en este salmo, Segunda de Samuel 22, que su triunfo se debió al Señor y su cuidado providencial. David sabía que el Señor lo cuidaba. Y como les había dicho, este capítulo, Segunda de Samuel 22, es idéntico al Salmo 18 con muy pocas variaciones. Y sin duda, David escribió este salmo mucho antes de caer en adulterio con Betsabé.
pues habla de su inocencia, su justicia, la pureza de la vida y por lo que tuvo que ocurrir antes. Es decir, hubo una época en la que David estaba consciente que él era un hombre bueno, pero después de lo ocurrido con Betsabé se dio cuenta que era un hombre perverso. Y eso cambió por completo la manera como él se acercó a Dios después de este incidente. Y el Salmo nos habla del aprecio de David por la liberación de Dios y la manera como Dios lo libró de las batallas y lo hizo vencedor. Ya en Salmo 34, 19 leemos: el justo pasa por muchas aflicciones. Escuchen, el creyente pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. ¿Y cuáles son tus aflicciones? ¿Cuáles son los problemas que te roban la paz, la mente? ¿Cuál es la preocupación que constantemente está dando vuelta en tu cabeza? ¿Es una enfermedad? ¿Son problemas económicos? ¿Son problemas emocionales? ¿Son problemas sentimentales? Y cual sea el problema que estés atravesando, el Salmo 34, 19 nos dice que el Señor nos librará de toda aflicción. Versículos del 2 al 4. Estas son sus palabras. Señor, tú eres mi roca. Y en los apuntes yo he puesto subrayado y con otro color. Señor, tú eres mi roca, mi fortaleza, eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, eres mi poderosa salvación, mi alto refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Y la imagen de Dios como roca se desarrolla por todo el Antiguo Testamento. Nos da la idea de firmeza, que estás en un suelo inamovible, de seguridad y protección. Proverbios 30, versículos 24 y 26, nos dice algo que dice: hay 4 cosas muy pequeñas en la tierra, pero que son más sabias que los sabios. Los damanes, en la Reina Valera 60 dice los conejos, pero no son conejos, son los animalitos que les enseñé al principio de mis notas. Los damanes, ejército sin recursos, pero que ponen su casa en la roca. Y se le llama sabio a estos animales, los damanes, porque carecen de defensa propia. Por lo tanto, hacen sus madrigueras en la roca y allí están seguros, fuera del alcance de los depredadores. Y vean, acá hay otra imagen de los damanes. Son como unos perritos, ¿lo ven? Unos perritos que viven en las rocas. Pero no son perritos y no son roedores. Entonces, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Si Él es mi roca, en Él estoy confiado. Si Él es mi fortaleza, no tengo de qué preocuparme. Si Él es mi libertador, aunque esté atrapado en una situación difícil, sé que Él me librará. Y cuando David escapaba de Saúl, se escondía en cuevas, picos, laderas, buscaba refugios naturales, una torre alta no hecha de manos humanos. Por eso dijo: el Señor es mi alto refugio, mi poderosa salvación. Y aquí he puesto otra lámina, espero que se pueda ver acá, pero me encantaron estos animalitos, me dejaron pensando. ¿Los ven? ¿Ven? Parecen perritos. Ellos son los damanes, viven en las rocas. Y estos animalitos, su seguridad contra los depredadores es el lugar donde habitan. Y Dios escondía a David en las zonas agrestes y lo salvaba. Saúl y los que perseguían su vida
no lo podían encontrar. David es la persona más articulada que jamás haya existido. Él tenía una facilidad para expresar ideas, dotado y bendecido con la capacidad de relacionarse con Dios a través de observar la naturaleza, y en medio de las circunstancias que vive, irrumpe en alabanzas, adoración y en reconocimiento de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace por él. Por eso vemos en los salmos que podemos acercarnos a ellos para orar a Dios. Yo uso los salmos cuando no sé cómo orar y no encuentro la forma de expresarme con Dios. Y David nos dice en los salmos: el Señor es mi roca. Y yo respondo: sí, David, Él es mi roca y fortaleza. Es mi libertador, seguro que lo sé. Y aquí, razones para alabarlo: me salvas de mis enemigos. Y acá tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los peligros y la adversidad que hay en tu vida? ¿Cuáles son? Identifícalos. ¿Qué es la adversidad que tienes? Bueno, alábalo, pues Dios te librará de estas adversidades. Versículos del 5 al 7. Los lazos de la muerte me rodearon, me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon, me vi ante las trampas de la muerte, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Y hubo ocasiones en las que parecía que Saúl lo iba a matar. David estaba perdido. De hecho, debido al desánimo, David llegó a pensar que algún día Saúl lo mataría. La presión, la persecución constante, la preocupación comenzó a afectarlo. Y cuidado con esos pensamientos negativos, que le das vueltas, que te comparas y por qué yo no. Libérate de esos pensamientos, de esas preocupaciones. David dudó, ahora duda que Dios lo pueda salvar. Lo había salvado en el pasado, pero ¿será eso permanentemente? ¿Podrá esta vez Dios salvarlo o caería? Y esta vez no podría escapar. En el Salmo 34, versículos 17 y 18 leemos: los justos gimen y el Señor los escucha, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Me encantó. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Versículos del 8 al 16. La tierra tembló, se estremeció. Los cimientos de los cielos se cimbraron, se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los carbones. Inclinó los cielos y bajó. A sus pies habían densas tinieblas. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras, entre grises nubes cargadas de agua, y de su deslumbrante
presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes, y el Señor lanzó un poderoso trueno, y el Altísimo dejó escuchar su voz. Lanzó sus flechas, los dispersó, lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó ir su reprensión, y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo, y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Puse una lámina que me gustó de un ángel volando para ilustrar este pasaje. En estos versículos habla de la tremenda tormenta eléctrica con vientos huracanados, relámpagos, truenos, chubascos de agua que Dios usó para liberarlo ocasionalmente del enemigo. Recuerdo cuando con Nori, mi esposa, nos fuimos a Colombia, a El Meta, a Villavicencio, y de ahí manejamos 2 horas, nos llevaron hasta el seminario El Secreto, un seminario que hay en esa zona de ceja, de selva, ceja de llanos, allí en Colombia, un lugar precioso, pero allí nos contempló, nos tocó contemplar una tormenta eléctrica con rayos, truenos y lluvias. Para los que nos están escuchando y no viven en Lima, quiero decirles que en Lima no llueve. Lima se encuentra en la costa pacífica del Perú, desierto. La corriente de Humboldt, una corriente marina que viene del Polo Sur, hace que las aguas del litoral limeño, aunque estemos muy cerca a la línea ecuatorial, sean frías, heladas, razón por la cual no hay evaporación, y si no hay evaporación, no hay lluvia. Y las nubes cargadas con aguas que vienen por la selva no pueden cruzar los Andes. Así que tenemos toda la parte oriental de Perú, selva. Luego están las imponentes montañas de los Andes y la costa peruana desértica. Así que se podrán imaginar, para los limeños, estar en El Secreto y contemplar esa lluvia con unos truenos y relámpagos que pintaban el cielo, nos dejó exhaustos. ¿Saben? Ustedes son conscientes del tremendo sonido que puede tener un trueno y la descarga de luz que un rayo nos muestra, un relámpago, es espectacular. Y cuando vemos la majestuosidad de los fenómenos atmosféricos, no podemos hacer otra cosa que contener el aliento al sentir nuestra insignificancia ante lo que observamos y oímos con nuestros sentidos. El Salmo 114, versículos del 3 al 7. Cuando el mar vio al Señor, se retiró. También el río Jordán dejó de fluir. Los montes saltaban como carneros. Las colinas brincaban como corderitos. Dime, mar, ¿por qué te retiraste? Tú, Jordán, ¿por qué dejaste de fluir? Ustedes, montes y colinas, ¿por qué saltaban como carneros? ¿Por qué brincaban como corderitos? En presencia del Señor, la tierra tiembla. Tiembla en presencia del Dios de Jacob. Versículos del 17 al 21. Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas. Me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo, me llevó a un terreno espacioso, me salvó, porque se agradó de mí. El Señor me premió, porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa.
Y David no tiene la menor duda que el Señor literalmente lo tomó por la mano y lo sacó de la situación en la que se encontraba. Y hubo una ocasión en que Saúl lo arrinconó. Era cuestión de dar una vuelta a una pequeña colina. Se encontraba David atrapado, no tenía para dónde huir y Dios lo liberó. De repente los filisteos entraron y mandaron a Saúl pidiendo que vaya a defender a Israel de los filisteos. Y en otra ocasión Dios envió una tormenta violenta, extremadamente furiosa, como la que aquí describe de manera magistral. La tormenta le dio a David la oportunidad de escapar. Y muchas veces llegan tormentas a nuestra vida y nos incomodan, nos sacan de nuestra zona de confort, donde nos encontramos cómodos. Y en lugar de ver la tormenta como una desgracia, deberíamos saber que es Dios quien nos está dando con la tormenta la oportunidad de reaccionar, de hacer algo para que las cosas cambien. Me sacó de las muchas aguas, me tomó, me libró de mis enemigos. Y David vio en esa tormenta la presencia de Dios. Y en las tormentas de tu vida alcanzas a ver la mano de Dios. ¿Alguna vez has presenciado aguas poderosas? ¿Alguna vez has visto la fuerza con la que baja un huaico? En lugares desérticos como la costa peruana e Israel, cuando hay grandes lluvias, las aguas se juntan y como no hay ninguna barrera que lo detenga porque no hay árboles ni ramas, corren aguas con una fuerza que arrasan todo lo que está en su camino. En el año 2018 tuve la oportunidad de ir con Normita y Estefanía a Israel. Y un día llovió. Y tuvimos, porque las carreteras en Israel estaban bloqueadas, tuvimos que tomar una ruta larga, de 3 horas más largas para poder llegar al Mar Muerto, donde íbamos a estar ese día. Llegamos ya muy tarde, pero nos dio tiempo de poder al día siguiente en la mañana poder gozar del Mar Muerto. Pero lo que vimos al día siguiente era cómo las aguas habían roto pistas. Y nosotros, cuando hemos visto los videos en la época del fenómeno del Niño, hemos visto las aguas cómo bajan con fuerza por quebradas secas, por lechos de ríos secos y arrastran a todo lo que está a su alcance. Y el enemigo quiere que creas que Dios está en tu contra por tu fracaso, por tu debilidad, pero no es así. Dios ve por ti y está contigo. Dios sabe todo de ti. Y Dios sabía todo sobre David, conocía sus debilidades y sin embargo el Señor se deleitaba en él. ¿Saben por qué? Porque conocía su corazón. Y esta manera de orar cambiaría más tarde, cuando David pecó miserablemente ante los ojos de Dios. Después de eso tuvo una mejor relación con Dios, porque ahora se relacionaba con Dios sobre la base de la misericordia de Dios y no de su justicia, sobre la base de la gracia de Dios y no de lo que él pudiera hacer. El Salmo 118, versículo 5 dice: en medio de la angustia clamé al Señor y él me respondió y me dio libertad. Versos del 22 al 25. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presentes todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. Con él me he conducido rectamente y me he alejado de la maldad. El Señor
ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. Y es tremendo cuando uno quiere enfatizar su relación con Dios sobre la base del cumplimiento y las buenas obras. Uno se cree justo y bueno porque cumple con los rituales e imposiciones de la religión. Yo lo hice, yo lo logré, yo asisto a los servicios religiosos, yo cumplo con los rituales que me exige mi fe. Soy bueno, lo logré, soy superior, soy mejor que el resto. Yo cumplo, yo soy fiel, por eso me ama Dios. Error. No eres bueno. No hay nadie bueno. No eres justo. No hay nadie justo. Si te relacionas con Dios en base a tus méritos y a tus obras, te encuentras en un gran problema, porque lo que vas a enfrentar no va a ser la gracia de Dios, sino su justicia. Y Dios es impecable. No tendrá por justo al pecador. Señor, lo merezco. Señor, soy bueno. Mira, nunca hice las cosas que los mundanos hacen, por eso soy digno. Qué equivocado estás. Y cuando descubres la misericordia y la gracia de Dios al relacionarte con Él sobre la base de lo que Él es, lo que ha hecho en lugar de lo que tú eres y lo que tienes que ofrecer, todo cambia. Es por gracia. Encontrarás algunos salmos donde David habla de su inocencia, de su cumplimiento de los estatutos. Y eso fue en sus primeros años, antes de su gran pecado con Betsabé y antes de que entrara en el gozo de la presencia del Señor. En el Salmo 32, después que el profeta Natán lo arrinconó, lo exhortó por su pecado, escribió, Salmo 32, versículos 1 y 2, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado, cuya maldad queda absuelta, dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad, de pecado. Y ahora me estoy relacionando con Dios de una manera nueva, como hijo de Dios, viviendo en la gracia de Dios, no por lo que yo pueda hacer, sino a pesar de lo que yo pueda hacer, se basa en lo que Dios hizo por mí. Dios ya no me imputa iniquidad, y mientras camine en la luz, como Él está en la luz, tengo comunión con Él, ya que la sangre de Jesucristo me limpia continuamente de todos mis pecados. Y aquí hemos llegado a la mitad del capítulo, vamos versículos del 26 al 30. Señor, tú eres fiel con el que es fiel, e intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor, mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. ¿No es precioso? Dios trata con nosotros. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con los fieles, Dios se mostrará fiel. Con los rectos e intachables se mostrará rectos. Con los puros, Él se mostrará puro. Solo alcanzo todas estas cosas por Cristo. Mi justicia no es la mía. No la logro por mi esfuerzo. Mi justicia es algo que me ha sido entregado, regalado. Dios me la dio a través de mi fe en Jesús. Es por mi fe y confianza en Jesucristo que Él me hace misericordioso, recto y puro. No lo logro yo,
Yo soy un miserable pecador que reconozco que fallo a Dios, pero sé que cada vez que le fallo puedo hacer de 1 de Juan 1:9 mi oración. Si confiesas, cada vez que peques, si confiesas al Señor que has pecado, Él te limpiará de toda maldad. Es maravilloso. Vemos otra vez en la Biblia cómo trata a Dios de manera correspondiente, tanto a los humildes como a los soberbios. Dime, ¿has conocido personas arrogantes, soberbias, orgullosas? Pues adviérteles del fin que les espera, porque al arrogante, al orgulloso y al soberbio, Dios los humillará. Solo hay una manera de vivir una vida que agrade a Dios, dependiendo de Él, pues solo Él mantiene nuestra lámpara encendida. Malaquías 4:2. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saldrán y saltarán de alegría como becerros de la manada. Y dice el último versículo, el 30, con mi Dios venceré ejércitos, con su ayuda derribaré muros. No existe adversidad que no podamos enfrentar con Dios. Incluso la enfermedad que estás padeciendo ahora y que tanto te preocupa, con tu Dios vencerás ejércitos y derribarás los muros de la enfermedad. ¿Ya olvidaste lo que dice Romanos 8:37? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 31, lo he dejado solito. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es escudo de los que en Él confían. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, porque la palabra del Señor es probada. Él es escudo para todos los que confían en Él. ¿Confías en Él? Pues será tu escudo. Hermosas palabras. Los caminos de Dios son perfectos. Oh, que Dios nos ayude a darnos cuenta de esto. ¿Cuántas veces nos quejamos por Dios? ¿Cuántas veces nos quejamos con Dios porque no entendemos sus caminos? Yo a veces tengo la tendencia de preguntarle, Señor, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué lo permitiste? Etcétera. Pero me doy cuenta de que Dios, como alfarero, tiene poder absoluto sobre el barro para hacer de él cualquier tipo de vasija que quiera. Sin embargo, aquí estoy, la arcilla, diciéndole al divino alfarero, ¿crees que eso era necesario? No me gusta esto que pasó, pero los caminos de Dios son perfectos. Él está tratando con mi vida y Él, en estos momentos, está tratando contigo. Quiere que reacciones y quiere que salgas del letargo en que te encuentras. Quiere que te sacudas, que te levantes y hagas lo que tienes que hacer, alabarlo y adorarlo. Dios sabe lo que es mejor para mí y para ti. Y para los que confiamos, Él es nuestra fuerza y nuestro escudo protector. Salmo 12:6. Las palabras del Señor son puras, son perfectamente puras, como la plata refinada en el crisol. Eso quiere decir acrisolada, pasada por el fuego de la prueba.
Versículos del 32 al 35. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Dios está en control. Dios nos dará las fuerzas y Dios allanará nuestro camino. Tal como una gacela que se para en las laderas de los montes y es ligera de pies, corriendo por las cimas y precipicios, Él, Dios, nos conducirá. Dios nos llevará a lugares seguros. Dios nos llevará a lugares altos en los cuales quiere que andemos. Ahora, termina el versículo hablando de un arco de bronce. Y no cualquiera tiene la fuerza de tensar un arco de bronce, que sus cuerdas tienen una fuerza de tracción de más de 40 kilogramos de fuerza tienes que hacer para poder jalar del arco y poner la flecha allí. Dios me dará la habilidad, la fuerza y la capacidad para usar el arma necesaria en cada etapa de mi vida. En cada etapa de mi vida, Dios me entrenará y me preparará para poder usar el arma que Él tenga para mí. Si es oración, oración. Si es proclamación de la palabra, proclamación de la palabra, etcétera, etcétera. Isaías 58:14. Entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra y allí te daré a comer de la herencia de tu Padre. Dios ha prometido llevarnos a las alturas de comunión con Él. Versículos del 36 al 39. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran. Así pude perseguir y alcanzar a mis adversarios y no volví hasta haberlos exterminado. Los herí, ya no se levantaron, quedaron tendidos debajo de mis pies. Y Dios ha estado conmigo, me acompañó en cada batalla, me cuidó, me ha ayudado que mis pies no resbalen y me dio la fuerza para vencer a mis enemigos. Nunca me entregó a mis enemigos, Él me entregó más bien a mis enemigos. Salmo 94:18. Cuando dije, estoy a punto de caer, tú, Señor, por tu bondad me sostuviste. Estuve a punto de caer, estuve a punto de resbalar y tú, Señor, me sostuviste. Yo he visto videos de un niñito que está a punto de caerse por las escaleras y la madre salta con una agilidad felina y toma al bebé que está gateando de los tobillitos, evitando que se ruede las escaleras. ¿Y cuántas veces hemos visto reacciones así? Bueno, ese bebé indefenso, que está a punto de rodarse por las escaleras, somos tú y yo. Y Dios, de un salto felino, nos tomará. Nos golpearemos con el primer peldaño, pero nos rescatará. Versículos del 40 al 46. Y ya llegamos al final de este salmo precioso. Tú me infundiste fuerzas para la batalla, para vencer y humillar a mis adversarios. Tú los hiciste ponerse en retirada, y así acabé con los que me odiaban. Clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste. No hubo nadie que los ayudara. Los hice polvo, los deshice como a terrones, los pisoteé como a lodo en las calles. Tú me libraste de un pueblo rebelde
y me pusiste al frente de las naciones. Gente que yo no conocía viene a servirme. Gente extraña me rinde homenaje. Apenas me escuchan, me obedecen. Gente de otros pueblos se llenan de miedo y salen temblando de sus escondites. Y así fue como Dios entregó a los edomitas, moabitas, amonitas y filisteos. A esas naciones las entregó al dominio de Israel. Todos se volvieron subordinados de David y le pagaron tributos. El Salmo 2.8 decía: pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyo serán los confines de la tierra. Y cerramos 2 Samuel 22 o el Salmo 18 con estos versículos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Mira las expresiones: viva el Señor, bendita sea mi roca, exaltado el Dios de mi salvación. Es el Dios que vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y sus descendientes. Y David termina el salmo irrumpiendo en loas, alabanzas y loores al Señor. Reconoce que Dios siempre estuvo con él. Dios siempre lo acompañó. Dios nunca lo dejó solo. Y a lo largo de toda su vida, el Señor lo acompañó. Por eso estuvo seguro. Reconoce que Dios ha estado con él, lo fortaleció, lo ayudó y sobre todo le dio poder sobre sus enemigos. Y habiéndolo ungido, Samuel unge a David, le dio el trono y lo puso a reinar sobre su pueblo. Por lo tanto, su alabanza y acción de gracias es un reconocimiento por las cosas que Dios hizo en su vida. Salmo 3.3: pero tú, Señor, me rodeas como un escudo, eres mi orgullo, el que sostiene mi vida. Señor, eres el que sostiene mi vida. Señor, eres el que sostiene mi vida. ¿Sostiene Dios tu vida? ¿O te acercas al Señor en base de tus obras, en base de tu bondad? No eres una persona perfecta, pero no eres malo. Eres una persona buena. Y en los méritos de tu bondad quieres acercarte a Dios para ser aceptado delante de Él. Pero tengo malas noticias. En el Antiguo Testamento la ley fue dada para descubrir nuestra incapacidad para guardarla. Y la ley, el Antiguo Testamento, era sombra y tipo de aquel que había de venir. Y el sacrificio que exigían los judíos en el lugar santísimo una vez al año, un cordero, tomaban su sangre y la derramaban en el propiciatorio y oraban por el perdón de los pecados de todo Israel, apuntaban al sacrificio perfecto. Jesús, a sus 33 años, un hombre perfecto, sin pecado. Ni siquiera sus enemigos pudieron acusarlo de pecado cuando Él les dijo: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y tuvieron que aceptar y admitir que Él era diferente. Las multitudes lo seguían. Y Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió los 10 mandamientos. Y Jesús vive una vida perfecta ante la ley. Ahora que Él había vivido una vida perfecta y que estaba sin pecado, podía tomar nuestro lugar. Y ahora que tomaba nuestro lugar,
Él podía morir en la cruz, el santo por los pecadores. Y eso fue lo que hizo Dios. Pablo, cuando trata de poner toda la doctrina del cristianismo en conjunto, nos hace entender algo. Los estándares de Dios demandan algo que tú y yo no podemos cumplir. Los estándares de Dios dice, sean santos como Dios es santo. Sean perfectos como Dios es perfecto. Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, te pregunto, ¿eres santo? ¿Eres perfecto? Porque sin santidad nunca verás a Dios. Y ante los estándares tan elevados nos damos cuenta que somos viles pecadores, que pecamos, que hemos quedado lejos de lo que Dios demanda para nosotros, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos tenido pensamientos impuros y que hemos hecho muchas cosas que estaban mal. El corazón del hombre es inclinado al mal. Por eso todos los políticos que llegan a puestos importantes, la codicia, el engaño, las ganas, el enriquecimiento, la mentira, el robo se apodera de ellos. Es un problema innato en el corazón del hombre. El profeta Jeremías decía, perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y en nuestro corazón hay perversidad. Y la única manera como tú y yo podíamos llegar a la presencia de Dios era aceptando el sacrificio de Jesús, que Él tomó nuestro lugar. Si yo tuviera que pagar en un juicio delante de Dios por mis pecados, sería condenación eterna, muerte eterna, separación de Dios por toda la eternidad y para siempre. Pero Dios, sabiendo el abismo que nos separaba, envió a su Hijo Jesús. Vivió una vida perfecta como hombre. Fue semejante en todo. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también somos tentados. Y con su muerte en la cruz triunfó. Pero nosotros solo se nos demanda una cosa: creer que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y a través de una oración recibirlo como Señor y Salvador. Y cuando hago eso, se me imputa la santidad de Jesús y la perfección de Jesús. Dios me ve santo a través del cristal que es Jesús. Dios me ve santo, no por mí, sino por Jesús. Pero mi pecado lo cargó Él. Lo mataron en la cruz. Llevó su pecado, llevó mi pecado, Él que era inocente. Y por su sangre fuimos todos salvados y lavados. Así que te invito, si hoy día reconoces que Jesús murió en la cruz, que Él murió por tus pecados y la muerte no lo pudo retener y ascendió a los cielos y está en la presencia de Dios y hoy como tu abogado intercede por ti delante de Dios, solo tienes que hacer una oración. Es una oración tremenda porque tienes que reconocer que eres depravado y que necesitas ayuda. Yo hice esta oración hace 43 años. Hice esta oración. Tenía 18 años cuando le entregué mi vida a Jesús. Y mi vida cambió para siempre. Y jamás lo voy a olvidar. Así que donde estás, repite después de mí esta oración. Señor, tú conoces todo de mí. Mis luchas, mis debilidades, mis temores, mis pecados, mis dudas, hasta mi pensamiento más íntimo queda descubierto delante de tus ojos. Señor, te necesito, soy pecador y creo, sí, creo que hace más de 2000 años tomaste mi lugar, muriendo en una cruz, pagando por mis pecados y por tu muerte en mi lugar, por mis pecados. Ahora soy salvo y tengo acceso a Dios.
Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.